Hace mucho calor, quítame el vestido. La mujer Apache lo dejó sin aliento. El sol estaba alto, y su luz dorada caía sobre la tierra seca del desierto. Cada roca, cada arbusto, parecía brillar con un calor que parecía pesar sobre la espalda de cualquiera que se atreviera a caminar por allí. La mujer Apache avanzaba con pasos firmes, aunque lentos, sintiendo cómo la arena caliente se pegaba a sus sandalias. Su nombre era Nayeli, y desde niña había aprendido a leer el desierto, a escuchar el viento, a saber dónde encontrar agua y refugio. Hoy, sin embargo, incluso su conocimiento parecía insuficiente. El calor no era solo físico. Era un desafío que probaba cada parte de su cuerpo y de su mente. Sus manos estaban ásperas por la sequedad del sol, y su garganta se sentía como arena. Sin embargo, Nayeli no podía detenerse. La comunidad esperaba que regresara con noticias del pozo que había encontrado hace días, el único que todavía tenía agua limpia cerca de su campamento. Cada segundo contaba, cada error podía ser grave. Mientras caminaba, observaba los contornos del paisaje, colinas de arena dorada, cactus que se inclinaban como si se quejaran del calor, y un cielo azul tan intenso que parecía que podía quemar. Nada se movía demasiado rápido, todo parecía cansado, incluso el viento. Pero Nayeli sabía que no podía confiarse. Los peligros del desierto no descansaban. Ser observada por animales salvajes o encontrar arena movediza cerca de las dunas eran solo algunos de los riesgos que acechaban silenciosamente. Ella recordó las enseñanzas de su abuela, quien le había dicho que en momentos de dificultad, la paciencia era tan importante como la fuerza. Nayeli respiró profundo, cerró los ojos por un instante y dejó que el viento caliente le rozara la cara. Sintió como su mente se calmaba un poco, aunque su cuerpo seguía cansado. Sabía que debía conservar energía, moverse con cuidado y pensar en cada paso. A lo lejos, un destello de agua apareció entre las rocas. Su corazón se aceleró. El pozo estaba allí, aunque no sin dificultades. La última vez que lo había visitado, un pequeño grupo de coyotes había estado cerca, esperando a cualquier animal que se acercara a beber. Nayeli aprendió que el desierto no perdona, y que incluso un pozo seguro puede volverse peligroso si no se actúa con cuidado. Caminó más rápido, pero manteniendo los ojos atentos a cada movimiento, a cada sombra que pudiera indicar la presencia de animales. Su respiración era constante, medida, como le había enseñado su madre. Sabía que si se apresuraba demasiado, podría tropezar o perder la concentración. Cada paso era un equilibrio entre rapidez y precaución. Cuando finalmente llegó al pozo, se inclinó para mirar el agua clara que reflejaba el cielo azul. Por un momento, el cansancio pareció desvanecerse, reemplazado por una pequeña chispa de esperanza. Pero Nayeli sabía que su tarea no había terminado. No solo debía beber y refrescarse, también debía llevar suficiente agua de regreso a su comunidad, que esperaba ansiosa bajo el sol abrasador. Mientras llenaba su cántaro, sus pensamientos viajaron a su infancia, cuando corría por los valles y aprendía los nombres de las plantas y los animales con su abuelo. Cada lección de supervivencia que recibió se había grabado profundamente en su memoria. Ahora entendía que todo lo aprendido tenía un propósito. Cada señal del desierto, cada sombra, cada ruido podía significar la diferencia entre éxito y fracaso. Con el cántaro lleno, Nayeli comenzó su regreso. El sol seguía implacable, y la arena parecía aún más caliente bajo sus pies. Cada paso requería esfuerzo, pero ella avanzaba con determinación. Sabía que su comunidad confiaba en ella, y que su fortaleza no era solo física, era también mental y espiritual. Mientras caminaba, murmuraba silenciosas palabras de gratitud al desierto, respetando la tierra que le ofrecía sus recursos, aunque con dureza. El calor era intenso, pero Nayeli sentía un tipo de poder en su resistencia. Cada gota de sudor, cada paso doloroso, la acercaba más a su meta. Sabía que no importaba lo difícil que fuera, podía enfrentar cualquier desafío si mantenía la calma y la concentración.
Así, con paso firme y mente clara, continuó su camino hacia la comunidad, llevando consigo no solo agua, sino también un mensaje silencioso de fuerza y perseverancia. Nayeli avanzaba con pasos firmes por el desierto, sintiendo el peso del cántaro lleno de agua que colgaba de su hombro. Cada movimiento requería cuidado, la arena caliente se adhería a sus sandalias y las rocas afiladas amenazaban con lastimar sus pies. Sabía que un tropiezo podía hacer que perdiera toda el agua, y eso sería un desastre para su comunidad. El sol continuaba su camino lento por el cielo, elevando la temperatura aún más. A veces, la luz brillante le hacía entrecerrar los ojos, obligándola a detenerse por un momento y orientarse. La claridad del aire también le permitía ver más lejos, y eso era útil para anticipar cualquier peligro, sombras de animales, senderos inestables o cambios en el terreno que podían sorprenderla. Mientras caminaba, Nayeli recordó las historias de los ancestros. Historias sobre viajeros que se habían perdido en el desierto y que solo sobrevivieron porque sabían escuchar la tierra, leer el viento y confiar en su instinto. Cada recuerdo fortalecía su determinación. Ella no solo cargaba agua, llevaba consigo la memoria de su pueblo y la responsabilidad de protegerlo. Al cruzar un tramo de dunas altas, Nayeli percibió un movimiento entre la arena. Se detuvo de inmediato, conteniendo la respiración. Una pequeña bandada de lagartijas corrió frente a sus pies, levantando polvo caliente. El susto inicial se transformó en alivio, pero también le recordó que el desierto siempre estaba vivo, aunque silencioso. Cada criatura tenía su lugar, y cada movimiento podía significar algo importante para quien supiera observar. Continuó su marcha, midiendo cuidadosamente cada paso. Sus pies comenzaban a resentirse por el calor, pero su mente permanecía alerta. A lo lejos, vio un grupo de cactus grandes que parecían ofrecer sombra, aunque mínima. Decidió acercarse y descansar unos momentos, apoyando el cántaro contra una roca y bebiendo un poco de agua ella misma. Cada sorbo era un pequeño alivio, y la sensación de frescura la renovaba un poco. Mientras descansaba, escuchó el sonido del viento entre las rocas. Era un sonido familiar, pero esa vez parecía diferente, más intenso. Nayeli cerró los ojos y dejó que su intuición la guiara. Su abuela le había enseñado a reconocer los cambios en el viento, a escuchar sus señales. Y aquel viento le decía que debía ser cautelosa, algo se acercaba, aunque aún no podía ver qué era. Decidió avanzar, pero con más cuidado que antes. Su vista recorría el horizonte constantemente, buscando cualquier indicio de peligro. La desolación del desierto podía ser engañosa, lo que parecía seguro podía volverse amenazante en segundos. A veces, un pequeño crujido de la arena era suficiente para alertarla de la presencia de algún animal curioso. Al cruzar un pequeño valle rocoso, Nayeli sintió un escalofrío. Algo estaba frente a ella. Al mirar con más atención, vio a un coyote observándola desde la distancia. Su corazón dio un vuelco, pero sabía que no podía mostrar miedo. Se quedó quieta, respirando lentamente, mientras evaluaba la situación. El kaori, curioso pero no agresivo, permaneció en silencio. Nayeli decidió avanzar lentamente, desviando su camino ligeramente para no provocarlo. Su conocimiento del desierto le permitía moverse de manera respetuosa con los animales, sin enfrentamientos innecesarios. Después de unos minutos, el coyote desapareció entre las rocas, y Nayeli pudo continuar. Su mente estaba alerta, pero también tranquila, cada encuentro le recordaba que debía respetar la tierra y sus habitantes. Cada desafío superado la hacía sentir más fuerte y confiada en su habilidad para guiarse sola en el desierto. Mientras avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. La arena dorada dio paso a zonas de tierra más dura y arbustos resistentes. El sol comenzaba a descender lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Nayeli sabía que pronto llegaría la hora de buscar un lugar seguro para pasar la noche. Dormir bajo el cielo abierto en el desierto requería cuidado,
Debía elegir un lugar donde no corriera riesgo de animales salvajes y donde pudiera descansar sin perder caloría ni energía para el próximo día. Encontró un pequeño claro rodeado de arbustos y rocas que ofrecían un refugio parcial del viento y la arena. Allí decidió acampar. Colocó cuidadosamente el cántaro a un lado y comenzó a preparar un pequeño fuego con ramas secas. Mientras encendía la chispa, pensó en su comunidad y en cómo sus esfuerzos asegurarían que todos tuvieran agua fresca al día siguiente. Ese pensamiento le dio fuerzas y la mantuvo concentrada en cada tarea. Esa noche, mientras observaba las estrellas, Nayeli reflexionó sobre su viaje. Cada desafío del día había sido superado gracias a su paciencia, conocimiento y respeto por el desierto. Sintió orgullo de sí misma y de sus ancestros, quienes habían aprendido a sobrevivir y prosperar en condiciones tan duras. Cerró los ojos por un momento, escuchando el viento que soplaba suavemente, y sintió una conexión profunda con la tierra que la sostenía. El desierto era implacable, pero también lleno de enseñanzas. Nayeli comprendió que cada paso, cada decisión y cada momento de atención la acercaban más a su comunidad y a su propio crecimiento. Mañana sería otro día, otro desafío, pero se sentía preparada. Su viaje aún no había terminado, pero había demostrado que con respeto, paciencia y conocimiento, podía enfrentar cualquier dificultad que el desierto pusiera en su camino. El amanecer rompió lentamente sobre el desierto, tiñendo la arena con tonos dorados y rosados. Nayeli abrió los ojos y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. La noche había sido tranquila, salvo por el viento que susurraba entre las rocas. Cada sonido del desierto era un mensaje, y ella había aprendido a escucharlos con atención. Se incorporó con cuidado, evitando derramar una sola gota del agua que había conseguido llenar la tarde anterior. El cántaro todavía estaba lleno, un pequeño tesoro que debía llegar intacto hasta la comunidad. Nayeli sabía que el regreso sería más difícil de lo que parecía. Cada paso requería atención, cada sombra podía ocultar un obstáculo inesperado. El camino de regreso seguía siendo largo y exigente. A medida que avanzaba, el calor comenzó a subir de nuevo, aunque aún no era tan intenso como el día anterior. Cada movimiento requería un equilibrio entre rapidez y precaución. Sus pies sentían la arena caliente, y cada roca parecía intentar detenerla. Sin embargo, Nayeli avanzaba, concentrada en mantener la calma y medir cada paso. Mientras caminaba, el desierto comenzó a cambiar. Árboles pequeños y arbustos más densos aparecían de manera esporádica, ofreciendo sombra ocasional. Estos cambios en el paisaje eran un alivio para su cuerpo, pero también un recordatorio de que debía permanecer alerta. A veces, la sombra de un arbusto podía ocultar animales que observaban, esperando la oportunidad para acercarse. Nayeli movía los ojos rápidamente, escaneando el terreno y evaluando cada movimiento. Al cruzar un valle bajo, algo llamó su atención, pequeñas huellas en la arena, que no eran de humanos. Nayeli se agachó y las examinó con cuidado. Parecían huellas de zorros o coyotes, recientes, y le indicaban que no estaba sola. Esto la hizo sentir una mezcla de precaución y respeto. Cada criatura tenía su lugar en el desierto, y Nayeli sabía que debía avanzar con cuidado, sin provocar a nadie. Decidió cambiar ligeramente su ruta, caminando alrededor de la zona donde estaban las huellas. La paciencia era vital, un paso apresurado podía costarle caro. Mientras avanzaba, recordó las enseñanzas de su abuela: el desierto recompensa a quien sabe esperar, pero no perdona a quien actúa sin pensar. Estas palabras le daban fuerza y claridad en momentos de tensión. Más adelante, llegó a una pequeña depresión en la tierra donde el viento acumulaba arena fina. Nayeli notó que la arena era más profunda allí, y que cada paso podría hundirse más de lo esperado. Avanzó lentamente, levantando los pies con cuidado para no perder el equilibrio. La concentración era intensa, pero también le daba una sensación de control sobre su destino. Mientras cruzaba este tramo, un grupo de aves levantó vuelo de repente, creando un ruido que la sobresaltó.
Se detuvo un instante, respirando profundamente y observando el cielo. El desierto estaba lleno de sorpresas. A veces, algo tan simple como un ruido podía indicar la presencia de algo más grande o inesperado. Nayeli continuó, más alerta que nunca, con cada sentido despierto. Al mediodía, el calor se volvió más intenso. Nayeli decidió buscar otra sombra para descansar y beber un poco de agua. Encontró un pequeño grupo de rocas que ofrecían protección parcial del sol. Mientras se sentaba, permitió que su mente divagara brevemente, recordando momentos de su infancia en la comunidad. Recordó las risas de los niños corriendo entre los arbustos, los cuentos de los ancianos junto al fuego y las lecciones sobre plantas y animales que su abuela le enseñaba. Estos recuerdos la llenaron de fuerza y propósito. No estaba sola, su comunidad confiaba en ella y eso le daba motivación para seguir. Después de unos minutos de descanso, Nayeli se levantó nuevamente. El camino todavía era largo, y la tarde prometía calor intenso. Mientras caminaba, notó una sombra en el horizonte que no había visto antes. Era irregular, como si el viento moviera algo grande entre las dunas. Su corazón se aceleró, pero ella respiró hondo y se concentró. La prudencia era su aliada. A medida que se acercaba, vio que la sombra no era peligrosa, sino una formación rocosa que el sol pintaba con tonos oscuros y anaranjados. Nayeli sonrió levemente, sintiendo alivio y recordando que, en el desierto, no todo lo desconocido era peligroso. Sin embargo, la experiencia le enseñaba a respetar cada sombra, cada ruido y cada movimiento. Cada detalle podía ser vital para la supervivencia. Mientras avanzaba por la tarde, el terreno comenzó a inclinarse ligeramente, y Nayeli sintió que sus piernas comenzaban a fatigarse. Aún así, no cedió. Cada paso era un esfuerzo consciente, cada paso la acercaba más a su meta. Su mente y su cuerpo trabajaban en armonía, recordándole que la perseverancia era tan importante como la fuerza. Al caer la tarde, la mujer apache llegó a un punto elevado desde donde pudo ver su comunidad a lo lejos. Un pequeño grupo de casas y fogatas se distinguían en la distancia, y la visión le dio un impulso de energía renovada. Podía sentir que sus esfuerzos estaban a punto de rendir frutos. Sin embargo, también sabía que aún quedaban desafíos antes de llegar completamente a salvo. La distancia podía engañar, y cada paso final requería cuidado. Mientras descendía lentamente hacia la comunidad, el viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando arena fina que se pegaba a su piel y a su ropa. Nayeli se cubrió parcialmente el rostro con un pañuelo y siguió avanzando, con los ojos entrecerrados para protegerse del sol y la arena. Cada paso la acercaba más, pero también aumentaba la tensión, debía mantener el equilibrio y la calma hasta llegar al final. Finalmente, al acercarse lo suficiente, pudo escuchar los sonidos familiares de la comunidad, risas, conversaciones y el ruido de pequeños animales que corrían alrededor. Nayeli sintió un alivio profundo, mezclado con orgullo. Había enfrentado el calor, la fatiga, la soledad y los pequeños peligros del desierto, y aún así había mantenido el cántaro intacto. Su esfuerzo aseguraría que todos tuvieran agua y recordaría que la paciencia y la atención eran tan poderosas como la fuerza física. Mientras cruzaba los últimos metros hacia las casas, Nayeli levantó la mirada al cielo. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas lejanas, tiñendo el horizonte de tonos rojos y dorados. Ella respiró hondo y sonrió. Cada desafío superado la hacía más fuerte, más consciente y más conectada con su tierra y su comunidad. Este viaje, aunque arduo, le había enseñado lecciones que nunca olvidaría. El sol ya se estaba acercando al horizonte, tiñendo la arena de colores cálidos y dorados. Nayeli caminaba con pasos firmes hacia su comunidad, sintiendo como la fatiga de los días anteriores comenzaba a notarse en sus piernas. Sin embargo, su corazón se llenaba de alegría al ver, a lo lejos, las pequeñas casas y fogatas de su gente. Cada paso que daba la acercaba a un lugar seguro, a un lugar que significaba hogar. Mientras se aproximaba,
Pudo ver a varios miembros de su comunidad moviéndose en el campamento, ocupados con sus tareas diarias. Algunos preparaban alimentos, otros cuidaban a los niños, y algunos más observaban el horizonte, quizás esperando su regreso. La visión de rostros familiares le dio a Nayeli una mezcla de alivio y orgullo. Todo el esfuerzo valdría la pena, el agua que llevaba garantizaría que todos pudieran beber y continuar con sus vidas sin preocupaciones. El último tramo del camino era un pequeño sendero estrecho entre rocas y arbustos. Cada paso requería concentración. Aunque estaba cerca de la comunidad, Nayeli sabía que no podía bajar la guardia. El desierto enseñaba que incluso el último paso podía ser peligroso si no se mantenía alerta. Respiró profundamente, ajustó el cántaro sobre su hombro y avanzó con cuidado, observando cada piedra y cada sombra a su alrededor. Finalmente, alcanzó el borde del campamento. Al verla aparecer, los miembros de la comunidad levantaron la mirada y sonrieron. Algunos corrieron hacia ella para ayudarla a bajar el cántaro con cuidado. Nayeli se sintió envuelta en una ola de emociones, alivio, orgullo, gratitud y felicidad. Había llegado sana y salva, con el agua que todos necesitaban. Se acercó a la mayor del grupo, una mujer sabia y respetada por todos. La mayor observó el cántaro lleno y asintió con aprobación. «Buen trabajo, Nayeli», dijo con voz firme pero amable. «Has traído vida y fuerza para nuestra gente». Esas palabras hicieron que Nayeli sintiera un calor especial en el pecho. No solo había completado una tarea difícil, sino que también había demostrado que la paciencia, la atención y el respeto por la tierra eran recompensados. Después de entregar el cántaro, Nayeli se permitió un momento para descansar. Sus piernas temblaban un poco, y su espalda estaba cansada del peso. Sin embargo, el alivio de estar rodeada de su gente le dio fuerzas renovadas. Mientras se sentaba bajo la sombra de un árbol cercano, observó cómo los demás empezaban a utilizar el agua que había traído, llenando recipientes y asegurándose de que todos pudieran beber. La comunidad comenzó a hablar sobre su viaje. Nayeli contó con detalle cómo había encontrado el pozo, cómo había sorteado los obstáculos del desierto y cómo había mantenido la calma ante los pequeños peligros. Todos escuchaban con atención y admiración, entendiendo que su esfuerzo no solo había sido físico, sino también mental y espiritual. Cada historia y cada detalle reforzaban el respeto que todos sentían por ella y por su habilidad para enfrentar los desafíos del desierto. Mientras conversaban, Nayeli observó a los niños que jugaban cerca de la fogata. Recordó cómo ella misma había corrido entre los arbustos cuando era pequeña, aprendiendo de sus mayores y desarrollando su conocimiento del desierto. Ahora era ella quien enseñaba, no solo con palabras, sino con acciones. Su viaje se había convertido en un ejemplo para todos, un recordatorio de que la preparación, la paciencia y la atención podían superar incluso los desafíos más difíciles. Pero la historia de Nayeli no terminaba allí. Aunque había llegado a salvo, aún quedaban lecciones que aprender del desierto. La experiencia le enseñó que la tierra ofrecía recursos, pero también desafíos constantes. Cada día traía algo nuevo, calor intenso, cambios en el viento, animales curiosos y terrenos difíciles. La supervivencia requería respeto, observación y la disposición para adaptarse. Nayeli comprendió que su viaje no solo había sido físico, sino también un aprendizaje continuo sobre la vida y la naturaleza. Esa noche, la comunidad celebró su regreso con un pequeño fuego y canciones tradicionales. Nayeli se sentó cerca de la mayor y escuchó las historias que otros contaban sobre viajes y desafíos similares. Se sintió parte de algo más grande, conectada no solo con su comunidad sino también con los ancestros que habían aprendido a vivir en armonía con el desierto. Cada historia reforzaba la importancia del conocimiento, la paciencia y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, Nayeli reflexionó sobre todo lo que había vivido. Cada obstáculo superado, cada sombra analizada, cada paso cuidadoso le había enseñado algo sobre sí misma y sobre su conexión con la tierra.
El desierto, con todo su calor y dificultad, se había convertido en un maestro silencioso. Aprendió que la fuerza física era importante, pero la claridad mental, la paciencia y el respeto por la naturaleza eran aún más esenciales. El fuego crepitaba suavemente, y Nayeli cerró los ojos por un momento, sintiendo la tranquilidad que venía después de la tensión. Sabía que el desierto siempre estaría allí, con sus desafíos y enseñanzas. Pero también sabía que ella estaba lista para enfrentarlo nuevamente, si fuera necesario. Su viaje le había demostrado que era capaz de superar obstáculos, proteger a su comunidad y mantener la calma en medio de la adversidad. Al final de la noche, Nayeli se recostó bajo el cielo estrellado, con el corazón lleno de gratitud y la mente tranquila. Había llegado a casa, había cumplido su misión y había aprendido lecciones que jamás olvidaría. La mujer Apache comprendió que cada desafío, por pequeño o grande que fuera, formaba parte de un ciclo más amplio de aprendizaje y crecimiento. El desierto no solo exigía respeto y atención, sino que también ofrecía recompensas a quienes sabían escuchar y observar. Mientras la comunidad dormía, Nayeli permaneció despierta unos instantes, mirando el cielo y recordando cada paso del viaje. Cada detalle, cada sombra, cada sonido del desierto se había grabado en su memoria. Había enfrentado la soledad, el calor, el cansancio y los obstáculos, y había salido fortalecida. La noche cerró su manto sobre ella, y por primera vez en días, Nayeli se permitió descansar por completo, segura de que su esfuerzo había valido la pena y que su comunidad estaba a salvo gracias a su dedicación. El amanecer volvió a iluminar el campamento, pero esta vez Nayeli lo recibió con una sensación de tranquilidad diferente. Ya no estaba en la incertidumbre del camino, sino rodeada de su comunidad, sintiendo como cada rostro reflejaba alivio, respeto y orgullo. Después de días difíciles, el desierto había quedado atrás, pero sus lecciones permanecían vivas en su mente. Nayeli comenzó el día ayudando a repartir el agua que había traído. Cada cántaro que entregaba generaba sonrisas y alivio entre los miembros de la comunidad. Los niños bebían y reían, agradecidos por la frescura que cada gota ofrecía, mientras los adultos hablaban de cómo su esfuerzo aseguraba que todos tuvieran suficiente para el día. Para Nayeli, ver este efecto inmediato reforzaba la importancia de su misión, no se trataba solo de sobrevivir, sino de cuidar de los demás. Mientras caminaba por el campamento, recordó cada detalle del viaje. Recordó la intensidad del sol, la dureza de la arena, el peso del cántaro y la concentración que requirió cada paso. Cada desafío la había hecho más consciente de su fuerza y de su capacidad de resiliencia. También comprendió que la paciencia y la observación habían sido tan esenciales como la fuerza física. Sin estos elementos, el viaje habría sido mucho más difícil, si no imposible. La comunidad comenzó a reunirse alrededor de Nayeli para escuchar sus historias. Ella relató los pequeños obstáculos, los animales que encontró, las sombras engañosas, las zonas de arena profunda y los momentos en que el calor parecía insoportable. Cada detalle era contado con cuidado, resaltando cómo el respeto por el desierto y la atención a cada señal habían permitido su éxito. Todos escuchaban con atención, admirando no solo su valentía, sino también su sabiduría y paciencia. Uno de los ancianos se acercó a ella y dijo: «El desierto siempre da y siempre exige. Hoy nos recuerdas que la paciencia, la atención y la fuerza son nuestras mejores herramientas». Nayeli asintió, entendiendo que sus palabras resumían la experiencia vivida. No era solo un viaje físico, sino una lección de vida que podía enseñar a toda la comunidad. Durante el día, Nayeli también ayudó a preparar alimentos y a organizar las tareas del campamento. A pesar de la fatiga acumulada, sentía una energía renovada por la satisfacción de haber cumplido su misión. Cada acción que realizaba recordaba la importancia de trabajar en armonía con los demás y de respetar la tierra que les daba sustento. La comunidad dependía unos de otros, y cada gesto contribuía al bienestar de todos. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Nayeli se sentó bajo un árbol para descansar un momento y reflexionar.
pensó en cómo la experiencia la había cambiado. Antes del viaje, confiaba en sus conocimientos, pero no había comprendido completamente la profundidad de su conexión con el desierto y con su comunidad. Ahora sabía que cada acción, cada decisión y cada pequeño detalle eran parte de un aprendizaje más amplio sobre la vida y la naturaleza. El viento comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo el aroma de las plantas y la tierra caliente. Nayeli cerró los ojos y escuchó atentamente, recordando cómo cada sonido del desierto había tenido significado durante su viaje. Cada sombra, cada crujido de arena y cada movimiento de los animales eran mensajes que había aprendido a interpretar. Estas lecciones no solo servían para sobrevivir, sino para entender la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Más tarde, los niños se acercaron a Nayeli, curiosos por conocer más sobre su aventura. Ella les contó cómo había evaluado cada paso, cómo había mantenido la calma frente al calor y a los animales, y cómo cada decisión estaba basada en observación y respeto. Los niños escuchaban fascinados, imaginando los desafíos del desierto y aprendiendo, sin darse cuenta, las habilidades de supervivencia y la importancia de la paciencia. Al caer la tarde, Nayeli se unió a la comunidad alrededor del fuego. Las llamas iluminaban los rostros de todos, y cada chispa parecía reflejar los recuerdos del viaje. Ella compartió no solo su historia, sino también las lecciones que traía consigo, la importancia de la observación, el respeto por la tierra, la paciencia en momentos difíciles y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Cada palabra resonaba con fuerza, recordando a todos que el desierto no era enemigo, sino maestro. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas aparecían una por una, Nayeli miró hacia el horizonte, recordando cada paso del camino. El desierto, con su calor, su soledad y sus desafíos, había sido exigente, pero también generoso en enseñanzas. Ella comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la mente, el corazón y la conexión con su comunidad y su tierra. Antes de dormir, Nayeli caminó lentamente por el campamento, observando a su gente y sintiendo una profunda gratitud. Cada rostro le recordaba que su esfuerzo había valido la pena y que su viaje había fortalecido los lazos entre ella y su comunidad. Sabía que cada desafío futuro podría ser enfrentado con paciencia, atención y respeto, tal como había aprendido en estos días difíciles. Finalmente, se recostó bajo las estrellas, sintiendo la calma del desierto nocturno. Su corazón estaba tranquilo, y su mente llena de claridad. Había completado su viaje, había cumplido su misión y había aprendido lecciones que permanecerían con ella para siempre. El desierto seguía siendo un lugar desafiante, pero también un espacio de enseñanza y crecimiento. Nayeli sonrió mientras cerraba los ojos, lista para descansar y enfrentar el futuro con confianza, fuerza y sabiduría. En ese momento, comprendió que cada aventura, cada obstáculo y cada esfuerzo no solo servían para sobrevivir, sino para enseñar, fortalecer y conectar a las personas con su tierra y entre sí. Nayeli había recorrido un camino lleno de desafíos, pero también lleno de aprendizaje, y ahora podía mirar el desierto con respeto, gratitud y orgullo.